Empezamos tema nuevo, empezamos el tema de calor. El tema de calor, antes de empezarlo, siempre hay que hacer una pequeña reflexión sobre cómo utilizamos la palabra calor en nuestro día a día. La definición en física de calor es la energía que va desde un cuerpo con una temperatura más alta a un cuerpo, cuando se pone en contacto con otro cuerpo, al de energía más baja, ¿vale? Quiere decir que es un concepto de energía en tránsito. En física, la palabra calor no corresponde a la definición que tenemos en la cabeza de calor. De, qué calor hace, yo tengo mucho calor. No. O algo que está muy caliente. No, eso es temperatura alta. ¿De acuerdo? La idea que tenemos nosotros de calor no corresponde con la de física, repito, porque para nosotros calor es la energía que va a pasar desde algo que tiene una temperatura más alta a algo que tiene una temperatura más baja. ¿De acuerdo? Energía en movimiento por culpa de la transferencia de energía por culpa de diferentes temperaturas. Bien, eso por la idea principal del concepto. Entonces, claro, ya hemos utilizado para definir calor una idea que es la temperatura. Y la temperatura tenemos que hacer un pequeño repaso de acordarnos qué es lo que era. Estudiamos en cursos anteriores la teoría cinético-molecular de la materia. Nos decía que las partículas de cualquier cuerpo estaban en continuo movimiento y que bueno, dice más cosas, pero sobre todo nos vamos a centrar en la parte de la temperatura. Y que ese continuo movimiento aumentaba con la temperatura, es decir, si algo tenía más temperatura aumentaba y si algo tenía menos temperatura disminuía, ¿vale? De tal manera que la temperatura se puede definir desde la teoría cinético-molecular como la vibración media o la velocidad media que tienen las partículas en esa vibración. ¿De acuerdo? Si yo tengo varias partículas, no van a estar, puede que no estén todas a la misma velocidad, esta vibra mucho, esta vibra menos, pero la media de todas las partículas que formen mi cuerpo va a ser la temperatura, la velocidad media de vibración o la velocidad media que tienen las partículas en ese instante. Esa es la definición de temperatura rescatada de la teoría cinético-molecular. La temperatura se debe medir en Kelvin. La unidad de la temperatura es el Kelvin. ¿Qué era un Kelvin? Pues el Kelvin, si recordáis, lo más característico del Kelvin es que tenía el cero. Y el cero correspondía a la energía nula, ¿vale? Como nosotros sabemos que la vibración de las partículas me da la temperatura, si una partícula yo la voy frenando, bajando su temperatura, bajo su temperatura, bajo su temperatura, bajo su temperatura, hasta tal punto que se para, encuentro una temperatura de menos 273, que correspondería a la escala que nosotros manejamos normalmente, que son los centígrados, ¿vale? Menos 273. Esos menos 273 grados centígrados corresponden a la temperatura nula. Entre comillas, eso de temperatura nula sería la temperatura mínima, la temperatura por debajo no podemos bajar. Si nosotros hacemos una escala empezando desde ahí, es decir, a este número, le decimos, oye, pues por lógica, si no hay energía, pues ahí pongo un cero. Eso es la escala Kelvin. La escala Kelvin tiene un cero en el menos 273. Entonces tiene mucha lógica utilizarlo como medida de la temperatura, porque por lo menos empieza donde sabemos que tiene que empezar. Después se aprovechó que la longitud, entre comillas eso de longitud, el tamaño que tenía los grados centígrados, que son la escala que nosotros manejábamos antes, en la escala que tenía los grados centígrados, en tamaño lo dejaron igual que los Kelvin, ¿vale? De tal manera que un Kelvin corresponde, una diferencia de un Kelvin corresponde a una diferencia de un centígrado. Bien, esta es la escala Kelvin. El 0, pues donde tiene que estar. Y para arriba, pues de 1 en 1, igual que los centígrados. La escala centígrada, que es la que nosotros utilizamos. ¿Por qué la utilizamos? Porque la escala centígrada es muy útil para el ser humano, ya que como el ser humano, entre comillas, domina el agua, y es uno de los elementos, bueno, es el elemento principal de la vida, etcétera, etcétera, y es tan común para nosotros, pues lo que hizo fue estudiar sus cambios de estados, es decir, pues aquí se convierte en sólido, aquí se convierte en vapor, en el medio está el líquido, pues esas dos temperaturas puso un 0 y puso un 100, y ya está, y no se molestó más. Lo dividió, por tanto, en 100 distancias, en 100 grados,
en 100 unidades, y desde entonces pues ya tenemos el 0, el 100 y los grados centígrados definidos. Después apareció otra escala que era la escala Fahrenheit. La escala Fahrenheit era, pues lo inventó Fahrenheit, que tenía en cuenta dos cosas. Una era la temperatura media del cuerpo y la otra era, a ver si me acuerdo, ya no me acuerdo, era algo del alcohol me parece. Bueno, lo buscáis en internet y ya está. Es simplemente una escala nueva que lo utilizan sobre todo en el mundo anglosajón. Si vais a Inglaterra o si vais a Estados Unidos, lo más probable es que os encontréis los grados en la escala Fahrenheit, y por tanto tenéis que saber pasar de una a otra. Saber pasar de Kelvin a Celsius es muy fácil. Simplemente tengo que sumar o restar 273. Pensad que siempre la Kelvin va a tener 273 grados más que la centígrada, ¿vale? Un 0 centígrado son 273, 10 centígrados son 273 más, 283 más. ¿Vale? En cambio, para pasar a la Fahrenheit hay que tener un poco más de cuidado. ¿Cuál es ese cuidado? Simplemente es poner una fórmula, que no nos vamos a dar muchas vueltas, lo podemos explicar rápidamente, pero lo único que vamos a hacer es eso, darle una vuelta, que es, o sea, ponerlo aquí y ya está. Esa escala me dice lo siguiente, que la temperatura en centígrado, es decir, a mí me dicen 70 grados centígrados, ¿cómo lo pasamos a...? Pues simplemente lo tengo que dividir entre 100, y sería igual, me da a mí que no se está viendo mucho, lo voy a poner bien para que veáis un poco más, que la temperatura en centígrados partido por 100 es igual a la temperatura en Fahrenheit menos 32 partido de 180. ¿Vale? Es simplemente una fórmula, es decir, que si a mí por ejemplo me dicen 40 grados centígrados, ¿cuántos Fahrenheit son? 40 partido por 100 es igual a x menos 32 partido de 180. Se despeja la x de ahí y ya me dice la escala de Fahrenheit. Digo para que tengáis un poco en cuenta, una cosa que sí que os quiero decir en la fórmula, la temperatura centígrada está escalonada en 100 apartados, en 100 grados, la temperatura Fahrenheit está escalonada en 180. Es decir, que el grado Fahrenheit es más pequeño que el centígrado. Por eso a lo mejor cuando veis las noticias de que está cayendo una gran helada en América y veis que la temperatura, dices, madre mía, hay 70 bajo cero, y de repente dices, no, pues es que al día siguiente ha hecho calor y de repente te dicen que son 60 grados. Dices, ¿pero qué está pasando? ¿Vale? Y es porque la temperatura, los grados Fahrenheit son más pequeños que los centígrados. Entonces no os hagáis mucho la idea, haced este cambio de unidades y sabéis la unidad que tenéis. La otra cosa que vamos a dejar explicada hoy es el equilibrio térmico. Esta es la idea fundamental de este tema. Lo que pasa es que es un puntito muy corto y sobre todo se desarrollan los problemas. El equilibrio térmico es lo siguiente. Cuando yo tengo dos sustancias y las pongo en contacto, una con una temperatura más alta y otra con una temperatura más baja, al ponerlas en contacto, después de un tiempo se va a producir el equilibrio térmico. ¿Y eso en qué consiste? Consiste en lo siguiente. Cuando yo tengo una sustancia que tiene una temperatura más alta, la definición de calor me dice que va a haber una transferencia de calor de lo que tiene más calor, de lo que tiene más temperatura a lo que tiene menos temperatura. De tal manera que estas partículas van a ir perdiendo energía, y si pierden energía van a perder velocidad, y si pierden velocidad van a perder temperatura, y estas que van a ganar calor están ganando energía, otra vez están ganando velocidad, están ganando temperatura. Cuando pase el tiempo suficiente, todas las partículas estarán a la misma velocidad de vibración, estarán por tanto a la misma temperatura. Esto me dice que siempre desde un cuerpo que tenga mayor temperatura pasará energía al que tenga menor temperatura, y si lo dejo el tiempo necesario, con las condiciones necesarias evidentemente para que eso se dé, llegarán a tener la misma temperatura, se producirá el equilibrio térmico. El equilibrio térmico es cuando dos cuerpos que no lo estaban terminan con la misma temperatura.